Vamos a hablar de los 14 principios dorados de la atención de trauma, 14 principios que vienen enumerados en el programa de PHTLS y que hacen parte fundamental de la atención de los pacientes con trauma. Es necesario verificar si tu sistema de emergencias los lleva a cabo, cuáles otros consideras que deberían ser principios dorados y pues vamos a revisarlos. El primero de todos los principios dorados hace referencia a la seguridad en la escena. Y hay algo que deberíamos reevaluar. Siempre hablamos de escena segura. Y yo creo que eso debería ser reevaluado porque hablar de una escena completamente segura es casi imposible. Hay escenas en donde el riesgo es asumible y donde podemos trabajar, pero hablar de una escena completamente segura puede hacer que el equipo de respuesta baje la guardia y quizás las cosas puedan llegar a salir mal. Siempre, como primer principio dorado, garantizar la seguridad en la escena. El segundo principio hace referencia a determinar la necesidad de recursos adicionales. Es posible que en un evento pueda ser necesaria una unidad de rescate para levantamiento de peso, para la extricación, para la liberación en un caso determinado, para acceder a lugares de difícil acceso. Y por esa razón es necesario que una vez se haga el arribo a la escena, se determine la necesidad de recursos adicionales. El tercer paso, y muy importante, hace referencia a la cinemática del trauma y a la biomecánica de las lesiones. Y este paso es fundamental para saber dónde vamos a centrar nuestra evaluación detallada, para buscar lesiones ocultas o para tratar de establecer qué puede ocurrir con mi paciente. Es muy importante establecer mecanismos de lesión de alta energía y relacionarlos con posibles lesiones para mejorar las posibilidades de mejores desenlaces cuando a nuestros pacientes se les diagnostican lesiones que a veces no son tan sencillas de diagnosticar y que junto con la cinemática del trauma es posible realizarlo. La cuarta hace referencia a una evaluación sistemática detallada. El modelo XABCD es el que hoy utilizamos. Sin embargo, hay otros modelos de evaluación que son también válidos, como el MARCH o el modelo CABCDE, que utilizan algunos. Lo importante es que más allá del modelo siempre se busque de forma sistemática y organizada las razones o las causas que podrían comprometer la vida y que sean solucionadas en la valoración inicial. Y a esto hace referencia. Desde la última edición de PHTLS se aboga por tratar las hemorragias exsanguinantes en primer lugar. Sin embargo, sabemos que hay otras lesiones que también podrían comprometer la vida. El quinto paso fundamental. En el quinto paso, o el quinto principio dorado, hace referencia a el control de la vía aérea o el manejo de la vía aérea con control de la columna cervical cuando está indicado. Y ese aspecto termina siendo fundamental para manejar a nuestros pacientes. Estamos absolutamente de acuerdo que hemos cambiado un poco la ciencia para enfocarnos hacia lo que se denomina restricción del movimiento vertebral y que este tiene unas consideraciones importantes, pero es fundamental, justo con el manejo de la vía aérea inicial, hacer un manejo inicial en los pacientes a quienes corresponde. El sexto principio hace referencia a la oxigenación. Nuestros pacientes deberían estar saturando siempre por encima de 94% y la razón fundamental es que los episodios de desaturación en trauma mayor pueden aumentar o incluso duplican la mortalidad. Y es por esta razón que la oxigenación es un asunto no solamente de garantizar la administración de oxígeno, sino también de descartar cualquier lesión que vaya a comprometer la oxigenación. Y este aspecto es muy importante. Así que no se trata solamente de evaluar si nuestro paciente está respirando. Si está respirando, se mantendrá respirando o ventilando y lo hará de forma correcta. El séptimo paso es el control de cualquier hemorragia significativa externa y para esto tenemos múltiples alternativas. En los últimos años, con la disponibilidad amplia de torniquetes, tenemos una estrategia excelente que nos va a facilitar poder detener el sangrado y tener nuestras manos libres para poder hacer otras tareas importantes como obtener un acceso vascular, como poder descomprimir un neumotórax, manejar la vía aérea. Siempre recordemos que en la ambulancia la tripulación está muy medida, son muy pocas personas y se necesita hacer múltiples funciones, así que un torniquete es una excelente opción. Además que hay cada vez más disponibles dispositivos
como las gasas con hemostáticos, las gasas impregnadas con hemostáticos, que son una excelente alternativa también para el control del sangrado. El octavo principio hace referencia al manejo del choque, inicialmente con cristaloides. Es una discusión eterna y sabemos que el valor de los cristaloides es bastante limitado y que hoy quisiéramos empezar a reanimar con sangre, hacer una reanimación hemostática. Sin embargo, no todos los sistemas prehospitalarios alrededor del mundo tienen la posibilidad de contar con sangre. Cada vez vamos a avanzar más hacia ese propósito de hacer transfusión prehospitalaria, pero mientras tanto deberíamos hacer un uso racional de los cristaloides y podemos entender que utilizar grandes cantidades, por encima de 2000 incluso, podría empezar a facilitar la presencia de coagulopatía por dilución. Así que hay que utilizarlos de forma correcta, de forma adecuada y utilizar el cristaloide correcto. El noveno paso hace evidencia de la restricción del movimiento vertebral. La restricción del movimiento vertebral ahora obedece pues, a una necesidad muy importante de elegir el paciente correcto. Estamos de acuerdo que el uso de las tablas y de los collarines cervicales tiene ahora cada vez más detalles y que no se debería hacer de forma liberal y mucho menos por protocolo, y menos aún cuando ese protocolo realmente es tan cuestionable. Se debería hacer en el paciente correcto y en las formas correctas, y pensar que hay otras alternativas diferentes a las tablas espinales que podrían ser útiles, como los colchones de vacío. No estamos diciendo con esto que no se deberían utilizar más collarines ni más tablas, sino que se deberían utilizar de una forma un poco más consciente. El décimo pilar hace referencia del transporte al centro adecuado, no necesariamente al centro más cercano. El centro adecuado es el que cuente con las instalaciones necesarias para cirugía de trauma, cuidados intensivos, banco de sangre y hemoderivados, y todas las posibilidades de mejorar las posibilidades de supervivencia de nuestros pacientes. Muchas veces el centro más adecuado no está cercano y es posible que sea necesario entrar a un centro de menor complejidad para tratar de estabilizar el paciente y luego hacer un traslado más elaborado. Es una posibilidad en lugares como Latinoamérica, donde los traslados a veces son muy prolongados o los centros de trauma se encuentran muy alejados. Pero el principio fundamental es, si hay posibilidades de trasladar a un paciente en la primera hora al centro adecuado, esa sería la decisión más inteligente. El paso 11 hace referencia al uso racional de líquidos y de cristaloides y de sangre, por supuesto. Ya habíamos hablado que otro de los principios hacía referencia al manejo del choque, y es que es necesario entender que el choque no solamente se maneja con cristaloides y con sangre, el choque también se puede manejar con la restricción de la pelvis cuando es que sospechamos una fractura. El choque también lo podemos manejar con la administración de ácido tranexámico, que tiene algún valor importante para inhibir la fibrinólisis endógena y mantener un coágulo más estable y por más tiempo, y ese aspecto es muy importante. A esa filosofía hoy la llamamos reanimación de control de daños, o reanimación inicial prehospitalaria, que termina teniendo mucho sentido y es uno de los pilares fundamentales. El 12º principio hace referencia a los antecedentes médicos. Es muy importante tratar de establecer los antecedentes, y una de las razones fundamentales es que es posible que los pacientes estén conscientes en la escena, pero que a medida que avanza el tiempo puedan llegar a estar inconscientes como consecuencia de su trauma mayor, y lo que no podamos recabar en la escena es posible que no se pueda lograr. Razón fundamental por la cual deberíamos recabar todos sus antecedentes patológicos, farmacológicos, quirúrgicos, alérgicos, toxicológicos, que puedan ser muy útiles para tomar medidas necesarias durante el tratamiento y para tener las precauciones que sean necesarias. El 13º paso es el manejo expedito del dolor. El manejo del dolor no solamente es una medida de caridad, es una medida de confort. El dolor no controlado trae muchas consecuencias sistémicas, consecuencias inmunológicas, la posibilidad de desarrollo de dolor crónico, y definitivamente todos los pacientes merecen un manejo expedito del dolor. Cada vez hay mejores alternativas y estrategias: analgesia multimodal, uso de ketamina, medicamentos que han demostrado ser seguros y que deberían ser manejados precisamente con toda la precaución, pero también con toda la premura para manejar en los pacientes este dolor o estos dolores de trauma, que generalmente son dolores de moderados a severos y muy severos incluso.
El último paso es proporcionar toda la información necesaria al centro hospitalario receptor. Es muy importante que podamos compartir datos que ellos nunca podrían obtener si no fuera por una información adecuada de los sistemas de emergencia. Valores como la cinemática del trauma, otras víctimas en la escena, algunos otros aspectos relevantes a antecedentes que podamos recabar y cualquier información que consideramos que sea útil para que en el centro receptor se pueda dar una atención integral a los pacientes. Cada vez hay más historias clínicas que están integradas y que los datos de prehospitalaria pueden llegar a ser útiles. No en todos ocurre eso y quizás ese sea uno de los aspectos en los que deberíamos proyectarnos al futuro. Esos son los 14 principios dorados de la atención de trauma que deberíamos tener en consideración. Les invito a evaluar si sus sistemas prehospitalarios de emergencia los tienen y también invito a que todo lo que hemos revisado en este video con respecto al control de daños, con respecto al perfil epidemiológico de la población y con respecto a todos los aspectos antes de la atención de trauma sean revisados y sean establecidos para que tengamos sistemas de trauma en Latinoamérica más robustos, sistemas más confiables y para que toda nuestra población latinoamericana tenga mejores posibilidades de supervivencia cuando muy desafortunadamente nos encontremos ante una situación de trauma. Recuerde que lo vieron primero aquí en Emergency Hacks.